En el marco de la reunión del COP16 que se lleva a cabo en la ciudad de Cali por estos días y que ha concitado la atención de la humanidad y obviamente de los medios de comunicación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la inauguración de uno de los espacios de este gran evento, mencionaba de manera reiterativa, pues por lo menos para quienes vivimos aquí en Colombia, el vínculo que hay entre la actual crisis climática y la conflictividad social, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Una percepción, una propuesta, un planteamiento que no es novedoso. Desde mediados de los años 70 del siglo XX, muchos estudios académicos, sociales, políticos e incluso económicos ya habían mencionado este vínculo entre el cambio climático, las afectaciones al medio ambiente y su relación, íntima relación, con las conflictividades sociales. Cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, relaciona la deforestación del pie de monte llanero, que es ese bosque de la cordillera oriental que de alguna manera surte de agua a los embalses hoy secos que le dan agua a la capital de Colombia y a la sabana cundinamarquesa, no estaba diciendo nada diferente de lo que ya estudios ambientales, estudios climáticos ya habían mencionado anteriormente. Y cuando Gustavo Petro vincula que esa depredación que han hecho los campesinos, los colonos, de las selvas colombianas y que de una u otra manera han ayudado a la desertificación de ciertas zonas o a la escasez de agua, se debe también a las necesidades que tienen esas grandes comunidades campesinas, afros, indígenas, etcétera, etcétera, por sembrar la tierra, por vivir de la tierra, se debe a la mala distribución, a la inequitativa distribución que hay de tierra en Colombia, pues no está diciendo nada nuevo. Y en el marco de este planteamiento, que reitero, no es nuevo, sino que es simplemente recordándonos cómo una cosa causa la otra y cómo se genera un círculo vicioso, en la actualidad en Colombia estamos nuevamente reeditando otras conflictividades sociales. En estos días, campesinos y mineros en varias regiones de Colombia han salido a las vías de hecho para reclamar del Estado, pero sobre todo de la sociedad colombiana, eso que ya señalaba el presidente Gustavo Petro, la necesidad de acceso a tierras fuertes y la necesidad de la protección de las prácticas ancestrales, tanto agrícolas como mineras. Esa conflictividad social obviamente tendrá que resolverse en el marco del diálogo, mientras la oposición de Colombia, la histórica derecha colombiana, reclama mano fuerte para reprimir la democrática expresión del pueblo, de los campesinos y de los mineros. El gobierno colombiano ya ha mandado a sus emisarios para tratar de solucionar una negociación que, como venimos diciendo, tiene orígenes mucho más atrás y que tiene que ver con las economías ilegales, como el modelo económico colombiano, la cultura del narcotráfico, impide esos avances en una redistribución equitativa de la tierra, impide incluso que se asuman modelos alternativos al modelo actual de lucha contra el narcotráfico, como por ejemplo los proyectos de ley que ya venían cursando en el gobierno anterior, uno de ellos presentado por un caucano, por un senador del movimiento indígena, Feliciano Valencia, que hablaba de eso mismo que plantea el presidente Petro en la actualidad, es decir, cómo el Estado empieza a regular el cultivo y el comercio de esos cultivos de uso ilícito, permítame la redundancia. Pero ustedes han sido testigos de cómo la derecha en oposición en este momento se opone inclusive a darle solución a esto. Pero en medio de este clima pues, de agitación social y de recorderis de por qué pasan las cosas, aquí en Colombia estamos atravesando nuevamente esta semana por una agitación de tipo político y un llamado de atención, de recordarnos de que ya estamos en procesos electorales.
¿En qué sentido? Y de eso vamos a hablar en la conversa de fin de semana el día de hoy. En dos fenómenos, dos eventos, dos sucesos que han llamado la atención de opinadores y de todos los actores sociales de aquí de Colombia. El uno, nuevamente el seguimiento, diríamos nosotros, del caso del software espía de Pegasus, los avances de las denuncias que hiciera el presidente Gustavo Petro, y por el otro lado una petición también ya no nueva, pero pues sí muy coincidente con este periodo preelectoral que ha hecho la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en torno a que se vuelva a poner en el debate político, en el legislativo, la pena de muerte o la cadena perpetua para crímenes graves, en el caso particular de la violación y o asesinato de niños, niñas y adolescentes. Estos dos hechos pues han generado pues opinión pública, y de esos dos acontecimientos queremos compartir nuestras reflexiones con ustedes, agradeciéndoles por esa generosidad de estar aquí nuevamente en este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana, e invitándolos a que sigan conectándose en nuestras redes, las redes de La Conversa de Fin de Semana, pero también las redes de Proclama del Cauca y Valle. Sigan convirtiéndose en nuestros seguidores, seguidoras, en nuestros suscriptores y suscriptoras. A los amigos de la comunidad de La Conversa, por favor recordarles que tenemos todavía vigente nuestras campañas de financiamiento, una vaca por La Conversa y las estrellas para el caso de los que nos siguen en Facebook. Bienvenidos, bienvenidas, les está hablando Omar Orlando Tobar Troches. Por favor, no se desconecten que ya regresamos. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle, somos tu fuente de información. Al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Creo que el señor director de NSO Group, el señor Ran Gonen, ha cometido un delito en Colombia. Porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado de activos. El representante del dueño de Pegasus ha lavado activos en Colombia. El comunicado da a entender que sí hubo un negocio con Colombia. NSO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad. En repetidas ocasiones, exfuncionarios del gobierno del expresidente Iván Duque han negado la compra del software israelí. Han dicho que desde Casa de Nariño la orden siempre fue actuar conforme a la ley. Desde la Presidencia de la República en ningún momento se ordenó, avaló o entregó lineamiento alguno para negociar o comprar plataformas como Pegasus. Las leyes de contratación de Colombia no permiten pago de contratos de entidades del Estado en efectivo. El exdirector del DAPRE agregó que es fundamental que la Fiscalía investigue y haga pública toda la información sobre este caso para desmentir lo que ha llamado especulaciones y falsas acusaciones. Citamos a debate de control político el próximo miércoles en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Es imposible seguir insistiendo en que Pegasus era un sofisma del presidente Petro. Ya está el número de vuelo, el soporte de la consignación, las personas tripulantes, un llamado respetuoso a los órganos de control a que se actúe ya para saber dónde está Pegasus. El próximo miércoles vendrá la señora Fiscal General de la Nación, la señora Procuradora General de la Nación y, por supuesto, nuestros directores de nuestras fuerzas militares y policías, junto con el ministro de Defensa. Esperamos respuestas contundentes de cara a una expectativa nacional para establecer quién yo soy. Bueno, antes de arrancar, muchas gracias por esa generosidad suya, por su tiempo y por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Para quienes apenas están conectándose y llegando al espacio, hoy vamos a reflexionar en torno a dos sucesos que han generado opinión pública en los últimos días.
El uno, el desarrollo del gran escándalo del caso del software espía Pegasus. Y en la parte conclusiva, en la parte final, vamos a hablar sobre la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en torno a reeditar la discusión, el debate sobre las penas como la cadena perpetua e incluso la pena de muerte para delitos graves. En esta primera parte vamos a hablar sobre ese video que ustedes alcanzaban a ver ahí, en el que resumía de alguna manera cómo va la cosa del caso Pegasus, el estado de cosas del caso Pegasus. Antes de hacer las primeras reflexiones sobre este estado de cosas, de este gravísimo caso por ahora de espionaje y de conductas no muy claras en torno al manejo del presupuesto nacional, la compra de software de manera no tan clara, miremos qué es eso de Pegasus. Muchos colombianos y colombianas escuchamos Pegasus para arriba, Pegasus para abajo, a la derecha, a la izquierda, pero en ciertas ocasiones, yo creo que en la mayoría de los casos, muchos todavía no sabíamos de qué trataba eso. De Pegasus se viene hablando desde hace mucho tiempo, es decir, eso no aparece pues durante la alocución presidencial del presidente Gustavo Petro durante el pasado intento de paro camionero. La verdad, de Pegasus se viene hablando, se viene rumorando desde el 2015-2017. De hecho, para el año 2018, una investigación que hizo una empresa consultora de Estados Unidos que se llama Citizen Lab, junto con una serie de periodistas del prestigioso periódico norteamericano Washington Post, se dieron a la tarea de indagar qué era esa cosa de Pegasus, del que todo el mundo hablaba en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, del que todo el mundo sospechaba pero que nadie sabía. Y la verdad, lo que encontraron en esa primera investigación pues nos dejó a ellos más aterrados y nos deja con los pelos de punta a quienes estamos recopilando esa información. Resulta que, en términos generales, este es un software, es decir, una aplicación, un programa utilizado para vigilar a sospechosos de ser terroristas, de ser criminales. Hasta ahí, digamos, nada nuevo. Nosotros hemos visto eso tiempo atrás, desde la época de la Guerra Fría, lo hemos visto en películas, en documentales, cómo los países de todo el mundo utilizan la tecnología para tratar de prevenir el crimen, o para tratar de saber qué están pensando, qué están tramando, qué están planeando, qué están urdiendo los enemigos de esos países. Digamos, esa idea no es nueva, no es del siglo XX, desde que la humanidad, desde que la sociedad está organizada en estados, en comunidades, el espionaje entre los bandos ha existido. No con eso pues quiero decir que sea bueno o malo, sino que es una práctica social muy vieja. El problema con este Pegasus que encontraron en esta investigación de Citizen Lab y el Washington Post es que esta aplicación, este programa, este software que supuestamente debería ser utilizado por los países, por los gobiernos de los países, en el marco estricto de la ley de cada uno de esos países y en el marco estricto de los acuerdos internacionales sobre inteligencia, pues había sido utilizado de manera distinta. En esa misma investigación, ellos hablan estoy hablando del año 2018, ellos hablaban de 45 países, más o menos, en el mundo, que ya le estaban dando una utilización totalmente diferente a la que supuestamente deberían, o con la que supuestamente se les vendió ese paquete de espía. Entre esos países que los empezaron a utilizar pues por problemas fronterizos están Bahrein, Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán. Pues uno diría, en ese contexto pues con lo que vemos hoy del conflicto, eterno conflicto del Medio Oriente, pues es como normal, o era como normal
que se utilizaran este tipo de herramientas, digamos, al borde de la ley para hacer espionaje entre naciones o gobiernos que son enemigos. Pero sin embargo la cosa desbordó y ya empezaron a aparecer en esos mismos países, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kazajistán, otros países como por ejemplo México, y como por ejemplo Francia, Grecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Letonia y un largo etcétera, en los que se empezó a detectar que el uso ya no era en el marco de la ley de esos países, sino que desbordaba la ley, es decir, en un uso ilegal, y no necesariamente enfocado en detectar amenazas terroristas o narcotraficantes o delincuentes de cualquier otro tipo, sino enemigos políticos, opositores o gente de interés para los gobiernos de esa época, de esos países, de esos 45 y más países. Siguiendo con la información que se recolectó en el Washington Post y que fue ayudada con la asesoría técnica de Citizen Lab, estos medios, es decir, el Washington Post y Citizen Lab, descubrieron que incluso en Estados Unidos y en algunos países de Europa, dentro de los cuales están los que acabé de mencionar, este software espía llamado Pegasus había sido utilizado en contra de ellos mismos, es decir, de los periodistas norteamericanos y periodistas en Europa y otras partes del mundo. En esa época llamó la atención la investigación y fue más allá. Incluso los de Washington Post, los de Citizen Lab, se juntaron con la gente de Amnistía Internacional para hacer una investigación técnica más a fondo. Y en esa investigación, la primera prueba que hicieron a finales de 2018, resultó que de 67 móviles de personas conocidas, entre ellos periodistas, resultó que 23 de esos teléfonos, de los 67 que estaban analizando, efectivamente habían sido infectados con Pegasus, y habían sido intervenidos y habían estado siendo hackeados y observados y escuchados. En tanto que los otros 14 mostraban signos de haber tenido el virus de Pegasus o de que habían intentado infectarlos. Una cosa grave, pero que sin embargo no pasó a mayor cosa en esa época. En esa época, el mismo Washington Post, con otros medios que se sumaron a esta investigación, inquirieron a la empresa dueña, creadora de este software espía, la empresa NSO, el grupo NSO de Israel. Cuando le preguntaban pues qué pasaba pues con ese paquete, con ese software, con esa aplicación, la empresa contestaba lo siguiente, y voy a leerlo aquí para que ustedes miren que las coincidencias no existen. Abro comillas, cuando le preguntan qué pasó qué respondía frente al uso ilegal de Pegasus, decían los voceros de NS Group en esa época, 2018, esta empresa trabaja en pleno cumplimiento con todos los países sin infringir leyes ni normativas. Y recalcaban a continuación que este software tiene licencia de las agencias gubernamentales y policiales y que su único propósito es la investigación contra el crimen y el terrorismo. Cierro las comillas de la cita del Washington Post. Si a ustedes les parece que esta declaración de NSO Group de 2018 se les parece a esa que ustedes acaban de ver en el videoclip, cuando se le preguntó que qué había pasado con esa transacción de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, las palabras son casi las mismas. NSO Group trabaja en el marco de la ley y con el conocimiento y consentimiento de los gobiernos de los países que compran las licencias de este software espía. Primera reflexión, que es más que reflexión, un recorderis. En política y en la sociedad no existen coincidencias. No existen casualidades, existen causalidades y consecuencias. Entonces, 2018, 2024 NSO Group insiste
en que ella lo único que hace es vender un paquete, un software para hackear teléfonos y que el uso que se haga ya de ahí en adelante es responsabilidad de quien compra ese paquete, que en teoría únicamente puede ser adquirido por los gobiernos de los países. Entonces, otra reflexión. El software no lo puede comprar Omar Tobar de la Conversa, ni mucho menos Proclama de Cauca. No, lo compran los gobiernos. Entonces, acuérdese lo que dijo el presidente Petro durante el paro. Esa compra la hizo el gobierno pasado, el gobierno de Iván Duque. Y a continuación ese gobierno de Iván Duque salieron todos cogiditos de la mano, muy lindos y lindas todas ellas, a negar que habían comprado ese software. Bueno, entonces allí va más o menos la historia pasada para tratar de señalarles a ustedes que esto de Pegasus no aparece de la nada, no es una invención del presidente Gustavo Petro. Pegasus no está en Colombia a partir del el intento de paro camionero, sino que ya ha estado ahí en Colombia desde antes, pero a nivel mundial ha estado funcionando desde el siglo, de principios de este siglo, cuando se inventó este software. Pero la pregunta que sigue, y yo creo que muchos, algunos, ¿no? Ya con esto de las redes ya muchos hemos avanzado. Pero ¿qué es eso de Pegasus? Reitero, es un software espía, es un software. Aquí hay que hacer claridad. Es una aplicación como esas que compramos nosotros o descargamos nosotros para estos aparaticos, que es un programa que hace X o Y cosas, que hace X o Z funciones determinadas que se han programado con anterioridad. Eso es Pegasus. Pero ¿qué es lo que le encargan hacer a Pegasus? Y es ahí donde viene la cosa grave. Según el portal técnico, es decir, especializado en spyware y todo este tipo de software de hackeo y de vigilancia, que es www.aeslzone.net, dice que este software del grupo NSO, a través de un mensaje o de un video, un enlace que se le manda al objetivo, es decir, al usuario de un aparato celular, de una tablet, bien sea Android o del software iOS, se le manda un enlace, una foto, que muchas veces nosotros no necesitamos ni siquiera hacer clic, es decir, descargar, sino que con el simple pantallazo, cuando el objetivo se para en ese momentico a mirar ese enlace, o ese video, o esa foto, inmediatamente el spyware se activa. ¿Y qué hace cuando se activa? Se mete en la parte de procesamiento del dispositivo, el teléfono celular o la tableta, y se apropia de las memorias caché donde guardamos nosotros los datos, los contactos, se mete a espiar todas las conversaciones de nosotros, WhatsApp, SMS, incluso las llamadas de voz, y también se apodera de la cámara y el micrófono del dispositivo. Miren ustedes qué herramienta tan poderosa de espionaje. Toma control de su dispositivo para incluso saber con quién se conecta usted, qué es lo que habla, qué es lo que se textea, qué es lo que se mensajea, su ubicación, y cuando sea el caso, activar su cámara sin que usted se dé cuenta, activar el micrófono de su dispositivo sin que usted se dé cuenta, para grabar usted con quién está hablando, para tomar video de las reuniones y mandárselas al operador de ese software, que no necesariamente está en las cercanías, porque ese software está con acceso a la nube. Es decir, el espía pueda que no esté ni siquiera en el país, puede estar en otro lado y se conecta vía nube, vía internet a su dispositivo para mirar usted qué está hablando. Miren lo poderoso, lo complicado y lo peligroso de este software. Entonces, cuando como la tecnología avanza, inclusive ya se le han hecho algunos, la industria del software avanzado, para incluso tratar de colocarle barreras a este tipo de software malicioso, a este tipo de software espía. La última versión, según este portal,
www.adslzone.net, perdón. Las últimas versiones incluso le permiten al comprador tener una opción distinta, es decir, cuando no encuentra acceso fácil, porque pues usted le ha colocado el antivirus, le ha puesto sus firewall, la empresa le vende el plan B, que es un transceptor, es decir, un aparatico físico que se puede colocar ese sí en las cercanías del objetivo o de los objetivos para capturar la señal de ese celular y apoderarse también de la información del celular en el aire. Y el plan C, que también viene incluido según este portal, que ofrece también NSO Group, es que le pueden dar asesoría personalizada 724 al comprador o los compradores para que cuando falle pues esta spyware vía enlace o vía transceptor, pueda personal especializado acceder al dispositivo físicamente. Miren ustedes lo peligroso, lo delictivo que es este paquete que supuestamente el gobierno pasado de Colombia, del señor Iván Duque, adquirió para la seguridad colombiana y que hoy nadie sabe. Antes de meterme con la carta política, aquí hay que hacer una claridad y viene esta explicación por lo que estuvimos averiguando. Cuando hablábamos del caso Andrómeda, de los casos de espionaje anteriores, se estaban hablando de equipos, salas de cómputo, edificios de cómputo enteros a disposición pues del gobierno colombiano para hacer interceptaciones en teoría dentro de la ley. Cuando estamos hablando de Pegasus, aquí no hay equipos, aquí no hay grandes salas de cómputos, aquí no hay edificios donde haya gente sentada frente a un computador o a un dispositivo de cómputo para hacer la vigilancia, no. Aquí es un software que puede ser operado remotamente, vuelvo y repito, perdón, puede ser utilizado inclusive por fuera del país para acceder a la información de las personas objetivas. Entonces, miren ustedes cómo el pecado es cobarde. Cuando los voceros, y ahora sí empezamos en el análisis, en la reflexión política, cuando los voceros del gobierno Duque dicen que efectivamente ese Pegasus no existe en Colombia, ¿saben qué? Están diciendo la verdad. Porque lo que compró Colombia fue una licencia de un software. Como cuando nosotros compramos la licencia, digamos, valga la redundancia, de una aplicación que hay aquí. La aplicación, una copia de la aplicación es la que descargamos nosotros en nuestros aparatos, los celulares o tabletas o nuestros computadores. El software, hay veces, la aplicación, el programa original o el operador de ese programa está en otra parte. Entonces nosotros lo que compramos es la licencia, es el permiso para que vía internet nosotros podamos utilizar ciertas funciones de ese software. Entonces claro, ellos dicen la verdad. No, aquí en Colombia no está Pegasus, y eso es cierto. No lo tiene Duque pues allá en la casa de él. No lo tenía en el escritorio ni en el computador de presidencia. No estaba en el Ministerio de Defensa del señor Molano, acuérdense, en ese señor que bombardeaba niños. No, en eso tienen toda la razón. Pero es que ahí es donde empezamos con el juego semántico y la evasión de las responsabilidades. Pero bueno, esta es la primera reflexión. ¿En qué va el caso? Vieron ustedes en el video cómo ya, a pesar de la negativa del gobierno Duque de decir que efectivamente ese software no estaba aquí en Colombia, lo cual es cierto, lo más probable es que no esté, porque un software es algo intangible, eso no se ve, no se toca, no es una cajita, no es un aparatico, puede estar en cualquier parte, está en la nube. Entonces, pero lo que sí se ha venido descubriendo, y a través de la investigación de la revista Raya, que hay que darle los créditos, la gente de la revista Raya, la gente de Señal Investigativa RTBC, y otros periodistas serios como por ejemplo el señor Gonzalo Guillén y la periodista Yolanda Ruiz, han venido haciéndole seguimiento a este caso
¿Y en qué va? Decían el gobierno de Duque, los voceros del gobierno de Duque, el mismo Duque decía que no, jamás pasó eso, que ellos no tenían ni idea de por qué Petro salía con esas locuras de Pegasus. Pues bien, ustedes vieron en el clip que ya NSO Group dijo que sí, que había habido una transacción con el gobierno colombiano y que se había hecho dentro de los marcos y en los acuerdos con ese gobierno. Entonces aquí ya hay una confirmación, una prueba, es así tangible, visible, escuchable, de que sí se compró sí se hizo la transacción por ese software espía. Y la revista Raya incluso aporta más elementos de juicio, más evidencias, cuando le hace el seguimiento, y yo los invito a que lean, ahí está en la red, el seguimiento, la investigación que ha hecho la revista Raya del caso Pegasus. Hacen todo un seguimiento muy desglosado de los itinerarios de los aviones que supuestamente, según el gobierno Duque, nunca llegaron a Colombia, pero que allí aparecen los registros de vuelo, que según el gobierno Duque nunca se pagó plata, ellos nunca recogieron plata, pero resulta que el gobierno israelí ya efectivamente certificó que a ese gobierno y a ese país entró una plata, ya dijeron hasta el banco a donde había entrado la plata. Entonces aquí viene la tercera reflexión. Tiene plumas de pato, tiene pico de pato, tiene patas de pato, tiene cola de pato y camina como pato. ¿Qué es? El gobierno de Duque sigue intentando decirnos que es un caballo o un Pegaso, que no existe. Entonces las evidencias están siendo más que contundentes. Es decir, aquí viene la reflexión, ¿cómo es posible que un gobierno como el del gobierno Duque, como el gobierno de Duque, perdón, se atreva a enfrentarlo a usted, colombiano, colombiana, al mundo entero, a nosotros, y negar una cosa que está allí frente a nosotros y que está casi que probada, que inclusive su contraparte ratifica, es decir, su contraparte es el gobierno de Israel, y con todo y que el actual gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, tiene relaciones muy podriditas pues con el gobierno Netanyahu en este momento. Entonces, desde esta perspectiva, ni el gobierno Duque, la derecha colombiana, no puede negar la ocurrencia de este hecho gravísimo. Y no puede la sociedad colombiana hacerse la de la vista gorda de algo que nosotros muchos y muchas ya sospechábamos que venía pasando en Colombia desde hace mucho tiempo atrás, pero que con estas denuncias recientes queda corroborado. Es decir, los gobiernos anteriores al gobierno de Gustavo Petro, todos en su mayoría, para no ser tajante, no tenemos todas las pruebas, en su mayoría han utilizado el espionaje no legal para utilizarlo en contra de sus enemigos políticos o para utilizarlo en contra de la gente que se ha declarado en oposición, que creo que somos la mayoría de colombianos, en alguna u otra manera. Sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, ambientalistas, hemos sido presas de estos espionajes ilegales, hemos sido presas de este tipo de software espía por parte de los gobiernos de turno que han tenido en su responsabilidad los destinos de Colombia. Pero para ir terminando este primer análisis, para mirando lo último que ha pasado, fuera de esas pruebas contundentes y ese llamado que ya está haciendo la sociedad colombiana en general a que se investigue de manera rápida y concreta las responsabilidades del anterior gobierno de Colombia sobre esta muy oscura transacción y sobre todo sobre el uso que se ha estado haciendo de esta herramienta tecnológica. Y les decía yo que uno de los investigadores que yo más respeto, hablo particularmente del conductor de la conversa, es el señor Gonzalo Guillén. En sus redes, Gonzalo Guillén, y voy a permitirme leerlo, qué pena con ustedes, no quiero falsear ninguno de las afirmaciones de este periodista, sobre dónde va lo de Pegasus. Dice Gonzalo Guillén en su cuenta de X, @heliodóptero, abro comillas, Barbosa puso la plata del Estado incautado al narcotráfico para comprar Pegasus. Los 11 millones de dólares incautados al narcotráfico con los que se adquirió el software israelí Pegasus fueron facilitados por el exfiscal Francisco Barbosa. Según me informaron fuentes cercanas a la investigación, dice Gonzalo Guillén. Continúo.
Barbosa no solo sustrajo el dinero guardado en incautaciones, también dispuso de ese sistema de espionaje cuando comenzó a usarse en el país y distribuyó grabaciones ilegales entre periodistas que eran serviles. Continúa Gonzalo Guillén. Pegasus igualmente fue y quizás sigue siendo utilizado por policías, políticos, abogados, empresarios y narcotraficantes y periodistas, entre otros, cercanos al expresidente Iván Duque, y por el mismo Duque. Las fuentes consultadas indican que el dinero sustraído de las incautaciones de la Fiscalía sumaría 13 millones de dólares, 2 más de los que se pagaron a los israelíes. No sería esta la primera vez que Barbosa dispuso en forma ilícita de bienes del Estado bajo custodia. Por ejemplo, su esposa Gualfa Telles Duarte solía saquear impunemente los almacenes de la Fiscalía en los que se guardaban elementos incautados a la delincuencia, y por estos casos denunciados por el periodista Ignacio Gómez no se ha llevado a cabo ningún proceso hasta la fecha. Pero continúa en otra de las publicaciones en X, Gonzalo Guillén, diciendo lo siguiente, vuelvo y abro comillas. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación judicial, Pegasus fue seleccionado y adquirido por Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del Gobierno Duque. La logística para mover los 11 millones de dólares y los materiales adquiridos a Israel fue proporcionado por el sanguinario ministro, estas son palabras de Gonzalo Guillén, Diego Molano. Muñoz Rodríguez es especialista en gestión de empresas de telecomunicaciones, ha desarrollado cargos gerenciales en empresas de tecnología y servicios en México. ¡Oh, sorpresa! Brasil, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile y Colombia. Fue presidente para América Latina de la multinacional Comdata Group, vicepresidente de BPO y ventas de Carvajal, Tecnología y Servicios. Además, ha sido un miembro activo de las juntas directivas de Cámara de la Industria Digital, de la ANDI, entre otros. Vamos a hacer un breve corte, unos mensajitos muy importantes, el clip introductorio para la parte final, que vamos a hacerla de manera muy sucinta, muy resumida, porque quisiéramos este tema que es bastante complicado, muy técnico, quisiéramos desarrollarlo pues un poquitico más adelante. Pero por ahora les agradezco que se mantengan conectados, un breve receso, unos mensajes muy importantes, el clip introductorio y llegamos a la parte final de esta conversa de fin de semana. No se vayan. Pienso que debemos volver a reabrir el debate de la cadena perpetua para este tipo de personas. Si vuelven y cometen esos mismos delitos. Como una persona y como gobernante pienso que deberíamos volver a retomar ese debate y aprobar la cadena perpetua. Esta propuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que se da tras el asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, es respaldada por congresistas y analistas en la búsqueda de prevenir hechos de violencia y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se pide que vuelva a la agenda legislativa. Hoy es nuestra obligación retomar, agendar de nuevo en el Congreso de la República esta situación, llevarla a la revisión de las penas que están contempladas hoy en el Código Penal, revisar por qué este agresor contaba con libertad condicional estando procesado por los mismos hechos. Reabrir el debate sobre la máxima pena para violadores vale la pena. Hechos como el de Candelaria no pueden seguir repitiéndose en el país. No solamente es la imposición de cadena perpetua, tendríamos que repensarnos que quizás los comportamientos sociales tienen un problema más de raíz que es estructural. Frente al caso de Sofía Delgado, la gobernadora del Valle señaló que se hará seguimiento para que se haga justicia y el victimario reciba todo el peso de la ley. Senadores y senadoras, según el derecho constitucional, como dirían los ingleses, los congresos son los representantes del pueblo. Y este Congreso, en una democracia representativa, representa toda la sociedad colombiana. Y nosotros nos debemos el mayor respeto. Yo quise levantar esta sesión y no hacerla porque la señora gobernadora del Valle no viene. Lo manifesté al senador Motor. Porque nosotros merecemos respeto. Esta solicitud lleva días y días hecha. Pero el señor ministro vino y cumplió. No vamos a escuchar a ninguna delegada de la señora Dilian Francisca Toro. Le vamos a requerir que venga. Entonces, porque nos merecemos el respeto.
No es solo el sur del Valle, no es solo Jamundí, es Tuluá, es Cartago, es Cali, es el occidente, Buenaventura. Es todo lo que está pasando en el Valle. Entonces, vamos a dividir el debate en dos partes. La primera, aunque el senador Motoa es el que convoca, él ahora tomará el uso de la palabra. Y en segunda parte de este debate, yo espero que la señora Dilian Francisca venga, porque eso es norma constitucional. A la delegada, señora secretaria de Convivencia, para que le recomiende a la gobernadora leerse el artículo 137 de la Constitución. Gracias por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Estamos llegando a la segunda y última parte de esta emisión en la que estamos hablando sobre la derecha colombiana y cómo tiene dos facetas. La escandalosa, la que siempre ha mostrado que es su vinculación con la corrupción y cuando no con el delito. Y la otra que vamos a tocar de manera muy resumida en esta parte, pues gracias a que tenemos muy poquito tiempo, que es la del populismo. En una de sus facetas que quizás más caracterizan a la derecha, no solamente la colombiana, sino la de todo el mundo, que es la del populismo punitivo. Y ahorita vamos a ver qué es eso. En este caso, encarnado en la figura de una de las principales estrellas de la derecha colombiana, la actual gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Veían ustedes en el clip que sirvió para hacer la introducción de esta parte, cómo a raíz de un tristísimo, indignante, cruel caso de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, que ha conmovido pues las fibras más íntimas, como debe ser de una sociedad como la nuestra, pero que tristemente no se da cuenta de que esta tragedia, estas atrocidades en contra de los más pequeñitos, contra nuestro futuro, es una cosa que desafortunadamente no es una cosa ocasional como las que presentan en los grandes medios de comunicación, que ahorita voy a hacer un paréntesis de reflexión sobre cómo es que cubren estos hechos tan tristes. Son casos muy seguidos, son rutinarios, los hemos vuelto paisaje, y es ahí donde tenemos que hacer, y arranco con una primera reflexión, invitándolos a esa reflexión. Nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo, y tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, padres, hermanos, cuidadores de los niños, niñas, adolescentes nuestros. No podemos seguir siendo tan pasivos y no buscar una solución integral, definitiva a esta violencia endémica de esta sociedad en contra de nuestros más pequeñitos. Esa es una reflexión. Pero esa solución no va y no tiene por qué cruzar por esa otra característica de las derechas de todo el mundo, la teoría de la ley del talión, la ley judía, el diente por diente, el ojo por ojo y el diente por diente. Es decir, si siguiéramos esa teoría, y ahí lo estamos viendo en el Oriente Medio, de ojo por ojo, diente por diente, pues todos vamos a quedar ciegos y desdentados. No, esa no es la solución. Y esa es la base del populismo punitivo que señoras tan irresponsables como la actual gobernadora del Valle le plantean a la sociedad. Y aquí hay un debate, o sea, ella lo hace de manera irresponsable porque, como les decía anteriormente, estamos en un periodo de tiempo muy particular, un periodo preelectoral en donde los actores políticos, como la gobernadora del Valle, ella es una actriz política, actriz en el sentido de que juega un papel en el engranaje de la vida política de este país, de la vida política nacional, no únicamente en la del Valle. Estos actores y actrices políticas empiezan a jugar porque necesitan captar la atención del electorado y sobre todo sus votos, su intención de voto. Entonces, de manera irresponsable, haciendo más caso a esa intencionalidad electorera, Dilian Francisca plantea o replantea un debate que aquí ya se dio en el gobierno anterior, que es el de la justicia punitiva, es decir, esa ideología que tiene la derecha del diente por diente y el ojo por ojo, y que en términos generales ha sido uno de los pilares fundamentales del derecho penal, es decir,
y así lo hemos aceptado, digamos, de alguna manera lo entendemos así, nos han hecho creer que así debe ser, es decir, quien cometa una pena debe ser sancionado. Dicho así, pues digamos que todos y todas estamos de acuerdo. Pero la interpretación va más allá, y no me quiero meter mucho en esta discusión porque es una discusión de filosofía del derecho y obviamente yo no soy abogado. Va más allá, es decir, no es quien comete una falta o falta a las convenciones de la sociedad y de la ley, merece una sanción. No, nosotros acá decimos, quien comete una sanción, quien comete una falta, merece ser castigado. Sí, miran lo que aquí recalcamos cada rato, el uso del lenguaje. Una cosa es decir, debe ser sancionado, y otra cosa diferente es, debe ser castigado. Cuando utilizamos el vocablo castigado, el término, la palabra castigado, inmediatamente podemos estar haciendo alusión a una retaliación. Ojo por ojo, diente por diente. Y entonces tiene una connotación agresiva, es decir, de desquite, de venganza. A eso es lo que le apuntan personajes como Dilian Francisca Toro y como la senadora del partido de la U que aparecía ahí, doña Norma, y el otro congresista. Pero ellos son consecuentes con lo que dicen y hacen. No podemos olvidar cómo doña Dilian Francisca, que entre otras ya lleva en el poder del Valle del Cauca casi 3 periodos, el anterior en cuerpo propio, el segundo en propio de Luz Clarita, digo, de Clara Luz Roldán, y ahora nuevamente reelegida como gobernadora del Valle. Ellos sí se pueden hacer reelegir, y no son déspotas, no son tiranos, no son dictadores, pero los otros no. Bueno, comentario aparte. Entonces ya lleva casi 12 años doña Dilian en el poder del departamento del Valle y no ha podido en 12 años mejorar los niveles de seguridad, no ha podido bajar los niveles de asesinatos de niños, niñas, adolescentes, los asesinatos de personas adultas, los feminicidios, y ni qué hablar de su gesta pues como gobernadora en infraestructura. Acuérdese que todavía no se ha inaugurado la doble calzada a Buenaventura, todavía no se ha terminado de construir en su totalidad. El puente de Juanchito todavía está por ahí, casi a punto de terminarse, por no hablar de otras obras, y ni mencionar pues los líos que tuvo y que todavía no ha resuelto la actual gobernadora doña Dilian Francisca respecto al manejo de los recursos fiscales del departamento del Valle y ciertas concesiones que hizo a unos amigos políticos de ella, por solo hablar de esas cosas. Entonces, cuando esta señora y sus compinches, doña Norma y estos otros señores, hablan pues de aplicar la justicia hasta sus últimas consecuencias, cadena perpetua, pena de muerte, causa sensación, causa curiosidad, que venga de boca de una señora que tiene esta forma muy particular de acogerse a los mandatos constitucionales. Ya lo mencionaba el senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República de Colombia. Es obligación de los funcionarios comparecer ante el Congreso cuando son citados. Cuando un funcionario o funcionaria, para el caso de doña Dilian Francisca Toro, exige, se da el placer, se da el lujo, se da el gusto de escoger qué ley cumplo y de qué manera la cumplo y cuáles no, pues no tiene ningún asidero moral, no tiene estatura moral para reclamarle a la sociedad que imponga tal o cual sanción, tal o cual forma de castigo. No tiene esa estatura moral. Para yo poder tener esa estatura moral de exigir el cumplimiento y la sanción como la justicia debe aplicarla, e incluso decir que la justicia debe cambiarse para que aplique mi modelo de retaliación, pues yo debo ser un modelo de cumplimiento de la ley en todos los aspectos, en todas mis actuaciones, entre otras, cumpliendo con las citaciones que le hace el Congreso, a su evaluación política, de su quehacer político como mandataria del departamento del Valle. Y la otra,
Yo no me puedo hacer elegir, y Dilian Francisca es una de las promotoras de esta última moda de los actuales gobiernos departamentales, municipales y de las grandes capitales, de coger la forma olímpica, ellas que son tan olímpicas, ella y Clara Luz Roldán, de lavarse las manos y endilgarle toda la responsabilidad al gobierno nacional de lo que pase y no pase en el departamento del Valle del Cauca, bueno, y en otras regiones, aquí ya lo hemos mencionado. Se hacen elegir como los salvadores, las salvadoras de las regiones, de los municipios, de las capitales, para después decir que ellos no son capaces, ellas no son capaces y que todo es culpa del gobierno nacional. En una irresponsabilidad supina, extrema. No puede ser que quien en esas épocas aspiraba a ser gobernadora del Valle, alcaldesa de Santander de Quilichao, gobernador del departamento del Cauca, alcaldesa de Barranquilla, por poner un ejemplo, no tuviera conciencia, no supiera o no hubiera averiguado cuáles son sus funciones como alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora, que no supiera cuáles son sus responsabilidades políticas y administrativas, que no supiera cómo funciona el Estado colombiano, para saber hasta dónde están los límites de las competencias de cada una de las autoridades municipales, departamentales, nacionales, entidades descentralizadas, etc. Entonces a nosotros no nos pueden venir personajes como la gobernadora del Valle a decir, no es que ahora esto no avanza porque Petro no quiere, como lo está diciendo actualmente el gobernador de Santander, ante su incompetencia en manejar el orden público en su departamento. Entonces recurren a la más fácil, aprovechándose de la sensibilidad que despiertan casos atroces, y es que yo no estoy diciendo que no sean atroces, horroríficos, espeluznantes, como el de esta niña y como el de otros niños y niñas que no deberían pasar nunca. Utiliza ese dolor, esa indignidad, ese malestar, esa rabia que nos da a todos para lanzar un mensaje político, para manipularnos, endilgarle la culpa a su enemigo político, en este caso el presidente de la República, y erigirse ella como la más moral, la más justa, la más implacable. No. Nosotros no podemos caer en esas trampas del populismo, eso es populismo. Para ir terminando, otra reflexión, mire, vuelvo y digo, es un debate interesante que va más allá pues, de un espacio como estos, que es meramente informativo, meramente especulativo, dirían algunos, que va en la esencia misma de la filosofía del derecho. ¿Hasta qué punto X o Y sanción puede prevenir o no prevenir que se cometa una acción delictiva? Y voy a ponerle dos ejemplos. Ustedes me dirán que son llevados al extremo, pero son ejemplos. Miren, en Estados Unidos existe la pena de muerte, en varios estados. Existe la pena de muerte pues por asesinato en primer grado, por violación, etcétera, etcétera. Hay una serie de delitos que tienen como sanción la pena de muerte, la pena extrema. Otras también tienen cadena perpetua. En Estados Unidos existe la cadena perpetua, existe la pena de muerte. Pero ¿ustedes creen que los índices de homicidio, de violaciones, de robos, de atracos, de narcotráfico han disminuido en los Estados Unidos, no obstante existan esas penas gravísimas? La respuesta es no. Esas penas llevadas al extremo no han logrado que la sociedad norteamericana disminuya sus niveles de homicidio, sus niveles de violencia, a punto tal que esa violencia, esos homicidios, ya están ejercidos por los más jóvenes de esa sociedad, los niños, niñas que van a la escuela a matarse entre ellos mismos. Entonces, este ejemplo nos sirve para decir, ¿y de qué le ha servido a la sociedad norteamericana tener penas de muerte, tener cadena perpetua, si no han logrado disuadir a sus asociados, es decir, al ciudadano y a la ciudadana, de no matar al otro, de no robarlo, de no violarlo, de no violarla? Entonces allí hay un debate interesante.
Es decir, aquí hay una contraargumentación a lo que piden aquí estos demagogos, estos populistas como Dilian Francisca y sus asociadas. No, endurecer la pena no necesariamente y de manera automática previene que se cometa un delito o una acción grave. Bajémonos el campo, y ya con esto estamos terminando la reflexión, bajémonos al campo nacional. La presión de los grupos feministas, la presión de la sociedad, logró que aquí en Colombia se tipificara una nueva forma penal que se llama el feminicidio, es decir, el delito del feminicidio, y tiene todas sus particularidades, sus caracterizaciones. Y entre esos logros que alcanzó la presión de estos grupos de mujeres y de la sociedad en general, es que el feminicidio y otras penas y otras acciones delincuenciales no tengan rebajas. Es decir, tienen las penas máximas que hay en Colombia. ¿Y ustedes creen que esas penas máximas, esa condición de que no existen rebajas, no existen subrogados, como llaman técnicamente los abogados a estas cosas, han logrado disminuir los niveles de feminicidio, por ejemplo, en el departamento del Valle? No. Las cifras demuestran todo lo contrario, señora Dilian Francisca. En el Valle, en el Cauca, aquí, en el Cauca, en Bogotá, en Medellín, en la costa atlántica, feminicidio se ha disparado particularmente, y esto es una reflexión para los académicos, habría que estudiar qué es lo que causa que el feminicidio ahorita sea tan visible justo cuando se lanza una nueva ley que endurece las penas para este tipo de delitos. Y ya con esta termino. Entonces, yo lo que quiero demostrar es cómo a través de la manipulación amarillista que hacen inclusive los medios, porque es que, y esta es otra reflexión, no es posible que los medios de comunicación tradicionales sigan siendo tan buitres, tan miserables, de seguir haciendo esas notas de estas tragedias familiares en la forma que lo hacen, sin guardar el mínimo respeto por la dignidad de las víctimas, no solo de quienes fallecen o han sido agredidas, sino de sus familiares que también son víctimas, de sus cercanos, de sus amigos, de sus comunidades. Hay que les meten el micrófono a la fuerza a la gente y le toman la cámara de primer planísimo para detectar la lágrima recién salida. Y de fondo una música triste. Y una cantidad de efectos, de imágenes y de sonido para lograr ese amarillismo que vende. Y que es comprado por actores y actrices sociales como Dilian Francisca Toro, para manipular nuestra sensibilidad, esa que tenemos todos, nuestra solidaridad, nuestra empatía, para pintarse ellos como los salvadores y salvadoras de la patria, para decirnos a ustedes y a nosotros que la única forma de solucionar estos males y muchos males, que entre otros son consecuencia de sus malas actuaciones en el pasado durante 200 años, incluidos sus dos mandatos anteriores, doña Dilian, de todo esto que está pasando ahora. Esto no apareció el 7 de agosto cuando tomó Petro la posesión como presidente de Colombia. Esto es responsabilidad de ustedes. Lo que está pasando en el Valle del Cauca, hombre, insisto, y con esta termino. Doña Dilian, es que usted lleva casi 12 años en el mando del gobierno del departamento del Valle, y las cosas no han mejorado en términos de seguridad, en términos de feminicidio, en términos de asesinato de los niños. Les recuerdo, y les recuerdo a ustedes, ¿se acuerdan de los niños de Valle Verde en Cali? ¿En qué gobierno pasó eso? El tema da para más, lo vamos a desarrollar más adelante, prometido, ese tema de el populismo punitivo, hasta qué punto esas penas tan fuertes han servido o no han servido, pero prometido que eso lo vamos a tocar y con gente especializada. Les agradezco su paciencia, les agradezco esa generosidad con su tiempo, estar hasta aquí, invitarlos a que dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario, nos volvamos a encontrar en este espacio, aquí en esta casa grande que se llama Proclama de Cauca y Valle, en este otro espacio pequeño que es de ustedes, que llama la Conversa de Fin de Semana, para que sigamos reflexionando sobre todos esos acontecimientos, personajes que generan opinión pública. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.